Está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡viva rock and roll! Y el día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. Pues me da mucho gusto estar aquí con el canciller José Mir. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Viviana. Una entrevista más personal. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por el espacio. A ver, tú vienes de una familia, bueno, de un abuelo que también te inculcó el tema de la política, un papá que fue economista y abogado. Tuvo sin duda mucho que ver en tu formación, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo creo que uno sí se explica, uno encuentra mucho de lo que uno es, pues derivado del entorno en el que le tocó a uno pues, nacer y formarse. Ciertamente, pues abuelos profesionistas, contador uno, el otro economista, el otro abogado y escultor, con un arbitraje interesante, mamá educadora, papá economista y abogado, paseó por el sector público desde el punto de vista de mi papá, una vocación de servicio que nos fue inculcando en casa y ciertamente pues influencias muy importantes las de todos ellos en mi proceso formativo. ¿Cómo era Pepe Mir de niño? Pues era yo creo buena gente, inquieto, pues en general estudioso, deseoso un poco de aprender, reconociendo la importancia de muchos temas, de muchas vocaciones temporales que van eventualmente traduciéndose en vocaciones más permanentes, aficionado a la lectura, menos deportista de lo que hubiera sido deseable, pero en general con un entorno pues, muy rodeado de estímulos, de aprecio, de cariño. Bueno, pero te gustaba el fútbol, ¿no? Porque dicen por ahí, estudioso seguro eras, porque terminaste la carrera de leyes en la UNAM, pero también hiciste la carrera de economía en el ITAM. Me dicen que sí te gustaba el fútbol. Sí, pues ahí estaba uno pendiente desde los resultados y de repente se subía uno a la cancha, pero con ninguna posibilidad de que eso fuera a implicar más allá de una vocación estrictamente temporal. Sí, la oportunidad de estudiar dos carreras que se complementan bien, dos carreras que se hablan bien la una con la otra, una carrera de Derecho que permite entender la arquitectura, las reglas de los diferentes fenómenos, una carrera de Economía que permite de toda esa regla entender cómo funcionan los diferentes incentivos y yo creo que la combinación también de universidades contribuyó a ser muy formativa. Ciertamente un reto estudiar dos carreras, pero mucho más reto, yo terminé primero la carrera de Economía, el hecho de estudiar y trabajar, mucho más respetable, mucho más esfuerzo. Quien tiene la obligación de trabajar para poder estudiar una carrera, quien tiene la fortuna de poder estudiar dos sin tener que trabajar para ellos. ¿Cuál fue tu primer trabajo mientras estabas en la carrera? Trabajé 9 meses como analista en Banamex, todavía con Banamex, empresa pública. Me salí justamente en el mes en el que se privatizó para irme a trabajar a la Comisión de Seguros y Fianzas y terminando la carrera de Economía empecé también a dar clases en el ITAM. Bueno, y también al mismo tiempo hiciste una tesis que tuvo mención honorífica y todo, que fue en el tema de las pensiones, que a la fecha es un tema complicadísimo. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que México es de los países del mundo que puede acreditar mayores avances en el tema pensionario. Una reforma fundacional muy importante, la que se hizo en 97, complementada por una reforma también muy importante al ISSSTE, que se hiciera a principios de la anterior administración, reformas también a los temas pensionarios de las diferentes instancias del gobierno federal que permiten que las pensiones no sean hoy un pasivo oculto que no esté fondeado, sino que permiten al país que el tema pensionario no sea un tema que preocupe desde la perspectiva de finanzas públicas. Si uno compara lo que México ha hecho en materia pensionaria con lo que otros países de la OECD han hecho, encuentra uno en lo pensionario una fortaleza estructural de México frente a muchos otros países del mundo por la vía de reformas que nos permiten movilidad, que nos permiten certeza de la propiedad del ahorro para el retiro, que hacen justicia a mujeres y a los menos capacitados que tendían a tener una trayectoria laboral mucho menos formal y que hoy implican para el sector público, para las finanzas públicas y para el país, un riesgo bastante acotado desde el punto de vista de financiamiento. No, bueno, un tema importantísimo porque ahora que tenemos un tiempo esperado de vida mucho mayor, sin lugar a dudas, si no se modificaba, si no se arregla el tema de las pensiones,
iba a ser un desastre. Y Pero ahí bueno, tenemos mucho adelantado, con gente muy talentosas, Pepe Toño González Anaya, hoy director del IMSS, yo que ha sido, desde el punto de vista de funcionario público, uno de los que más ha aportado al país en su talento de entender el tema pensionario y de ser arquitecto de muchas de estas reformas, que hoy permiten a México, desde esa perspectiva, ver el entorno financiero con muchos mayores elementos de certeza que, insisto, muchos otros países de la OECD inclusive. a ver, vamos a regresar a la década de mediados de los 90, ahí en esa generación del ITAM, años arriba, años abajo, pero estamos viendo, bueno, los principales cuadros de la administración pasada y esta fueron tus compañeros, Luis Videgaray, Ernesto Cordero, todo, bueno, incluso el director actual de Aeroméxico, Andrés Conesa, todos estuvieron ahí. Fue una buena generación que ha permitido construir buenas amistades. Desde el principio se veía que muchos de ellos estaban destinados a hacer grandes cosas. Una generación además que ha permanecido unida en el diálogo, unida en la vocación de servicio, unida en el trabajo de sector público, prestados algunos de ellos al sector privado, pero ciertamente una generación que produjo, yo creo, un grupo de gente que hizo del sector público su vocación y que yo creo que ha entregado muy buenos resultados. Bueno, y pues sin duda seguramente ahí se empezó a sembrar lo que pasaría años después. A mí me impresionó el día de la toma de posesión del presidente Peña Nieto. Pepe Mid era el único que pasa de un gobierno panista directamente de secretario a pasar a un gobierno priista. Yo le agradezco mucho al presidente Peña Nieto su generosidad y la oportunidad de ser parte de su equipo. Me compromete a trabajar con entusiasmo todos los días y con mucha entrega para, con buenas cuentas, corresponder a la generosidad que el presidente tuvo de incorporarme a su equipo. A ver, ¿cuál ha sido el día más feliz en la vida de Pepe Mid? No, han habido, bendito sea Dios, muchos. Yo creo que he tenido pues, oportunidades muy plenas de satisfacción desde lo personal, en el matrimonio, en lo familiar, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, y he tenido espacios de gran satisfacción profesional también. ¿El más triste? Pues han habido ausencias de gente a la que yo le tuve gran aprecio, que me formaron desde pequeño, porque ciertamente extraña a uno también de manera cotidiana y permanente. A ver, ¿qué puede pensar la gente del canciller Mid que no es verdad? ¿Alguna falsa percepción? Pues no, de repente salgo ahí caracterizado como un buen futbolista y yo que sí no deben de confundirse. ¿Nada de deporte? No, sí, desde la afición hasta la participación social, pero nada más. A ver, ahorita que estás ya en la Cancillería, estamos viendo, ha habido temas muy tristes como el tema de los niños migrantes. ¿Qué sientes tú cuando te topas ya con historias como estas? Claramente la identidad del reto, pero también la oportunidad de contribuir con un grupo talentoso de funcionarios públicos en hacer de ese fenómeno y de ese reto oportunidad para mejorar el entorno justamente de estos niños migrantes, trabajando desde el origen, por el tránsito y en el destino. Yo creo que el hecho de que hoy estemos todos viendo el fenómeno migratorio con ese rostro y pensar que podemos, con el actuar público, con el buen diseño de política, con el liderazgo y el compromiso del presidente, hacer una diferencia de veras en el destino de esos niños, es una de las razones por las que uno motiva el trabajo del sector público. Quizá este es el tema que más te preocupa en esta gestión. Yo creo que el tema de la migración en la Cancillería es un tema fundamental. Ciertamente pues, es el tema que implica desde la Cancillería la mayor posibilidad de tener impacto, tanto en la vida de los mexicanos que emigraron y que viven fuera, como en la vida de quienes transitan por el país. Pero yo creo que el tema más amplio de cuidar la buena imagen de México en el mundo y de la posibilidad de hacerlo a través de un tablero que implica acciones globales, pues es un reto muy importante. Y yo creo que el hecho de que el presidente Peña Nieto haya decidido hacer del trabajo internacional un eje de gobierno, pone en perspectiva la importancia de que México goce de buena reputación internacional, de un buen nombre, y la responsabilidad que se le da a la Cancillería de cuidar ese buen nombre, ciertamente es una responsabilidad importante y en donde si logramos tener buenas cuentas, pues habrá sido muy satisfactorio. Y bueno, estás diciendo que una de las partes más felices de tu vida es la familia. ¿Cómo le haces para compaginar la familia, la esposa, tus 3 niños con un trabajo tan exigente que no ha sido de esta administración? Llevas años trabajando con un ritmo de trabajo intensísimo.
Han sido generosos con su tiempo, han sido generosos con su entrega y han podido ver a través de los ojos míos y yo de los ojos de ellos, porque el sector público permite espacios de entrega y de satisfacción importantes de los que ellos son parte. ¿Te has perdido partes importantes de tus hijos, el poder asistir a las juntas, a los festivales, este tipo de cosas? He buscado estar presente, ciertamente han habido ocasiones en donde es imposible, pero sí creo que hemos logrado construir en casa pues entornos de equilibrio que me permiten cercanía cuantitativa y cercanía cualitativa. Sí implica el sector público y implica en estos desempeños sacrificio, el más importante está en los espacios familiares, pero hemos buscado siempre construir en la casa, Juan y yo, un entorno en donde los niños se sientan muy parte de todo este desempeño y de todas estas oportunidades, para que no el trabajo implique aislamiento, sino al revés, pues el sentido de participar en el desempeño y en la aventura que implica el sector público. A ver, ya para terminar, ¿en dónde te ves? ¿Qué te gustaría una vez que termine tu gestión aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué te gustaría decir? Hice tal cosa, logré esto. Me gustaría el sentir que el nombre de México brilla más, tiene mejor reputación, resultado pues, de este trabajo en el equipo del que hoy soy parte. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. ¿Y el día más feliz en un cuando te gusta esta entrevista muy personal?